El gobierno ha anunciado que está dispuesto a revisar el sistema tributario con el fin de dar respuesta a las exigencias de los estudiantes movilizados hace más de 6 meses. Ante esta opinión, la mayoría de los empresarios han advertido al presidente Piñera que no van a aceptar la aprobación de la reforma. Sin embargo, nuestro entrevistado, el presidente de ASECMA, Roberto Fantuzzi, se ha mostrado partidario a hacerla. Esta noche estamos precisamente con él para hablar de este y otros temas. Este va a ser un tema que quiero que abordemos un poco más adelante, pero me gustaría que partiéramos hablando, don Roberto, de un tema que usted maneja, que es el emprendimiento. ¿Hay condiciones en Chile para ser emprendedor? Mira, en Chile es muy difícil ser emprendedor, pero yo creo que la mayoría lo tiene adormecido. Si tú ves, incluso me atrevo a decir, los 33 mineros cuando estaban encerrados solo bajo la mina, actuaron como empresarios, determinaron cargos, nombraron líderes, etcétera. Todos tenemos el despertar del emprendimiento, lo que hay que encauzarlo, y la mayoría de los problemas en nuestro país son desde el sector público, que creen que emprender es ser sinvergüenza. Tú ves que un impuesto interno que solamente te timbra tres facturas al iniciar tus actividades, lo que te está diciendo, lamentablemente, que ese señor no es honesto. Y al revés, los países desarrollados le levantan un monumento a la persona que emprende, porque está corriendo sus propios riesgos. Corre el riesgo de perderlo todo, pelear con la señora, porque hay que trabajar mucho más horas que lo normal, etcétera, etcétera. Entonces, el emprendimiento hay que encauzarlo y hay que apoyarlo, no hundirlo, no asfixiarlo. ¿Y hay condiciones de apoyo? ¿Chile es un país que apoya a los emprendedores? Mire, todas las intenciones existen. Tenemos un Corfo y un Cercotec que pretenden apoyarlo, pero hay otras instituciones del Estado que ya te nombré, una, el famoso impuesto interno, que realmente es impresionante, porque el impuesto interno es una institución que se ha modernizado, una enormidad, tiene premios internacionales, saca aplausos en todos lados, pero trata pésimos a los microempresarios. ¿Y por qué? ¿Qué motivos tiene ese servicio? No tengo idea, porque esto se ha mencionado en reiteradas oportunidades, cambian los directores y no pasa absolutamente nada. Y yo me atrevo a decir, en el segundo bloque seguramente vamos a hablar de los impuestos. También la pequeña y mediana empresa paga mucho más impuestos en algunos rubros que las grandes empresas. Entonces hay injusticias tributarias que hay que corregirlas. Puede ser el tema también de que se timbren las 3 boletas porque después se pueden empezar a vender facturas. Pero oye, ¿a dónde han estado las grandes estafas en este país? De venta factura. De las grandes empresas. Claro. No de las chicas. Es decir, el señor que está partiendo, mira, hay distintos tipos de emprendedores. Hay un emprendedor por necesidad que se llama, que cuando yo quedo cesante, inicio una actividad para alimentar a mi familia, ¿verdad? En los países desarrollados, ¿qué hacen? Apoyan a ese, porque seguramente esa persona va a contratar a otro. Fíjate que te voy a dar una cifra, los 500.000 nuevos trabajadores que se han incorporado al mundo laboral, los 500.000, el 90% han sido generados por los microempresarios de este país. Entonces, son la esponja social. Seguramente tú me vas a decir, aportan poco al desarrollo económico. Aportan poco al desarrollo económico, efectivo. Pero sí que aportan mucho en el área social. Y esto va en un matrimonio, ¿verdad? Enlazado, porque si lo social no ha enlazado con el crecimiento económico, estalla el sistema. ¿Qué condiciones tienen que darse para que una persona se convierta en emprendedor? Usted ya mencionaba una. Por necesidad. Y cuando yo preparaba la entrevista leía una declaración que da usted que me llamó la atención. Dice, hay mucha gente a la que solo le falta una oportunidad. La oportunidad y el empujón, ¿verdad? Mira, yo creo que muchos lo tienen adormecido y yo quiero insistir en ese tema. Hay muchas personas que pretenden emprender, tienen buenas ideas, buen desarrollo, pero en los países desarrollados, para aprender a caminar, te ponen en un andador. Lo mismo debería pasar aquí. Aquí existen, sería injusto, Capital Semilla, Capital de Riesgo, de Corfo, ¿verdad? Pero típico chileno, el cafecito, el amorcito, todos planes pilotos, todo en chiquitito. En vez de hacer un gran aporte de manera tal que muchos emprendedores salgan adelante, en este gobierno se pretende llegar a 100.000 emprendedores. Yo creo que lo van a lograr. Pero yo le agregaría una coma, oye, con innovación. Porque mira, en todos países del mundo esto, no solo en Chile, el 65% de las empresas que nacen mueren antes del 5º año. Mueren antes del 5º año. Entonces, es muy importante que ojalá que esa mortandad disminuya. Ojalá. Pero no es fácil. No es fácil. ¿Por qué mueren? Porque es parte del proceso. Tú cuando aprendiste a caminar, ¿cuántas veces te caíste? Varias, porque el emprendedor también tiene el mismo derecho. Fíjate que yo doy charlas en las universidades y ¿sabes lo primero que hago? Me tiro al suelo con un alumno y le digo, y que apuesten quién se levanta primero.
El alumno se adelanta mucho antes que yo. Entonces le digo, miren, ustedes tienen todo el derecho y por favor, exíjanle a la universidad que el título no es para buscar pega, el título es para aprender. Y tenemos que crear la cultura del emprendimiento en la universidad. Los emprendedores de las universidades tienen el conocimiento, lo que les falta, las facilidades para emprender. ¿Y por qué regala condones? Justamente, el regalo condones porque yo creo que también el emprendimiento se produce en los trabajadores. ¿Y qué tiene que ver los trabajadores? No, espérate. La innovación también se genera por tecnología, por conocimiento y por observación. Y los trabajadores, cuando llevan 40 años haciendo exactamente lo mismo, pueden sugerir cambios que pueden cambiar la vida de una empresa. Entonces, cuando tú al trabajador le das una orden y la tiene que cumplir al pie de la letra, ese trabajador no está para pensar. ¿Qué estás haciendo con ese trabajador? Le estás colocando un preservativo en la cabeza porque no lo deja ser fértil en su creatividad. Y los seres humanos somos creativos por naturaleza. Nuevamente, esto no hay que canalizarlo, no es venir y dejarlo en libertad. Mira, ASOEX, que tú lo ves conocer a Ronald Baum, sí. Tiene una institución que se está preocupando de cómo canalizar el conocimiento de los trabajadores adquiridos por la observación y han aumentado, esta mañana me lo comentaban, a lo menos un 15% de la productividad de esa empresa. Entonces, efectivamente hay un capital humano que está nuevamente adormecido por las situaciones, por cultura nuestra. Ese emprendimiento que podemos tener a través de los trabajadores, hay que despertarlo, porque este país requiere aumentar los niveles de productividad para ser más competitivo. Usted habla también harto de la cultura del fracaso. ¿En Chile hay cultura del fracaso? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se premia a los emprendedores con ciertos tributos o rebajas en los tributos. Me gustaría que habláramos de eso en el segundo bloque, el tema tributario. Pero Chile, país de emprendedores, cultura del fracaso, ¿es posible? Cero. ¿Por qué? Mira, y me llamó la atención el otro día leyendo un artículo de Google que te pagan cuando te equivocas. Mira qué interesante a los trabajadores. Aquí en Chile una persona fracasa, cae en el DICOM, no le prestan un peso más. Y yo siempre pongo el caso de Henry Ford. ¿Tú sabes cuántas veces quebró Henry Ford? De los autos. 5 veces. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe la cultura del fracaso. Porque el fracaso es aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores. Lo que pasa en Chile, que el que fracasa cae lamentablemente en esta estadística del fracaso y no lo dejan nuevamente levantarse. Pero el que fracasa, ¿qué está pasando en nuestro país? Cuando yo fracaso como empresario, le pido el RUT a mi señora. Fracaso nuevo, le pido el RUT a mi suegra. Y así sucesivamente, en vez de dejarlo en libertad, que con su RUT, que en Chile se llama manchado, la persona demuestre que ha aprendido con su caída, que le ha sacado provecho a su caída. Oye, siempre, en cualquier actividad que uno desempeñe, siempre va a fracasar. En la universidad, en el matrimonio, en enseñanza a los hijos, etcétera. Es parte del aprendizaje de la vida. Es parte del aprendizaje, es como aprender a caminar. En Estados Unidos, te vuelvo al caso de Estados Unidos porque eso es una buena muestra. Los actuales millonarios han fracasado a lo menos 4 veces. En Chile yo te aseguro que si revisamos a los millonarios nuestros, le raspamos un poquito, vamos a encontrar fracasos. Te lo aseguro. Hay una estadística de 3 fracasos por emprendimiento. ¿Cómo está también el apoyo de la banca, de los bancos a los emprendedores? Venía escuchando en el auto, de hecho... Mira, yo conozco un solo banco que tiene 2 programas que se llama Nacer y Renacer. No vamos a dar el nombre del banco para no hacer publicidad. Ahora, si quiere, dígalo acá en un canal abierto. Lo he escuchado, creo que en el Banco BCI. Ya. Nacer y Renacer. Pero tiene un programa acá, el Mirada Empresarial. Tiene un programa aquí. Pero yo nunca se me va a olvidar, no sé si tú te acuerdas de Yunus, el que sacó el premio Nobel de la Paz. ¿Ya? Por el asunto de los créditos, los microcréditos, que en una oportunidad estuvo aquí y yo participé en el almuerzo. Entonces un banco que hacía mucha publicidad que prestaban a los microempresarios le dijo, bueno, ¿cuál es el porcentaje de sus préstamos con respecto al total? No alcanzaba el 1. Le dijo, mire, perdón, usted no es un banco orientado a las pequeñas empresas. Usted lo usa como publicidad. Yo lo escuché. Mire. Ese que hay que tener una conducta de acuerdo a lo que uno está predicando, ¿verdad? Y eso si no es publicidad engañosa. Yo toda mi vida, como periodista, he sido empleador dependiente. Es decir,
siempre he tenido un jefe y un trabajo al cual yo voy y recibo un sueldo a fin de mes por el trabajo que haga en un horario previamente determinado. No soy emprendedor, no soy independiente. Pero ¿usted recomienda el emprendimiento a una persona? Lo conversé hace mucho tiempo con Vasco Mulián, una vez que vino acá a hablar, no de televisión, sino que de una obra de teatro que estaba estrenando en ese tiempo. Y dentro de esta conversación Vasco me decía que todas las personas deberían poner los huevos en diferentes canastas. ¿Por qué? Porque si me quedo sin trabajo yo, empiezo en una espiral de que tengo que comenzar a buscar trabajo, que es posible a mi edad, 31 años, que encuentre. Pero más adelante, y usted lo pone en uno de sus Twitter, que vamos a conversar de eso también, cuando tenga 60 o 55 años, se me va a cortar ese margen. Pero fíjate que yo creo que eso es injusto. Yo creo que también los trabajadores tienen derecho a emprender y se siente identificado con la empresa cuando se da los espacios suficientes. Por eso que te hablo del condón en la cabeza. En empresas que abren las posibilidades, que sugieran cambios de sus problemas, él está emprendiendo. Sí, pero a mí en la empresa no me van a pagar más, quizás, salvo que sea una idea muy buena. Pero estamos confundiendo. Estamos confundiendo. Tú, por ejemplo, puedes perfectamente sugerir aquí que este stand es muy chiquitito, que hay gente más guatona, uno más delgado. Alguna vez lo hice porque teníamos otra mesa. Uno puede ir haciendo los cambios y hay que escucharlo porque tú estás permanentemente aquí. Es un señor de la oficina, no tiene idea de lo que está pasando aquí adentro. Claro. Entonces, en la empresa pasa exactamente lo mismo. Yo nunca se me va a olvidar que a nosotros teníamos unas pequeñas pifias en el aluminio, en la laminadora. Y un trabajador que me acuerdo que con la mano en el bolsillo, que seguramente no había terminado sus años escolares, nosotros habíamos contratado una universidad, teníamos un 15% de falla. La universidad lo llevó a 7%. Este señor, sin saber absolutamente nada, dijo, ¿por qué no poner un paño y con un palo todavía y lo aprieta? Se fue a 0. El conocimiento... sin saber absolutamente de tecnología. Conocimiento adquirido. Entonces hay mucho espacio. Ese trabajador fue un emprendedor en ese momento. Absolutamente. Don Roberto, a Ricardo Lagos lo terminaron aplaudiendo los empresarios de pie, en una imagen que causó harto revuelo y se comenta hasta el día de hoy. ¿Usted cree que el presidente Piñera... Lo queremos mucho, dijo un líder muy importante. ¿Usted creía que al presidente Piñera lo terminen aplaudiendo? Lo conversamos a la vuelta de comerciales. Nos quedan 10 minutos todavía de entrevista. Volvemos de inmediato.